Hola, Centro de Vida, buenas tardes. Qué gusto volvernos a ver este jueves, esperando siempre la presencia del Señor en nuestras vidas, saludándonos a través de estas redes sociales y confiando en el Señor que estamos todos bien y siguiendo orando por los que están enfermos, declarando sanidad en el nombre de Jesús, siguiendo orando por los que no tienen trabajo, ¿verdad? Que el Señor supla de una manera sobrenatural el trabajo, puertas abiertas y también creyendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Hay más peticiones, las mujeres embarazadas, que el Señor las guarde juntamente con el bebé y que puedan tener a sus hijos bien. O sea, es un tiempo, digamos, un poco difícil por todo esto de la pandemia, pero déjame decirte una cosa, que mayor que la pandemia es nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo ya la derrotó en la cruz del Calvario. Claro, tenemos que andar con nuestros cuidados, con todo lo que han dicho, pero principalmente la fe, creyendo que el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y bueno, dice en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el Señor nos recuerda que en esos momentos de angustia, en esos momentos de tribulación, en los momentos, digo, si son buenos estamos contentos, pero cuando están pasando como ahorita las pruebas, el Señor te dice, regocíjate porque yo estoy contigo, regocíjate porque yo soy tu proveedor, regocíjate porque yo soy tu sanador, regocíjate porque no, eso es temporal y pasajero, vamos a pasar esta prueba juntos, regocíjate porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. A mí me gusta que el Señor nos diga en su palabra, regocíjate, ¿verdad? Regocíjate. Y luego en el 6 dice, en el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, si estás, que dices, no puedo dormir, estoy pensando mañana qué voy a hacer, qué va a pasar mañana, qué va a pasar en una semana. El Señor te dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos guarda en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, pensamos diferente, pensamos con fe, pensamos sabiendo y creyendo que Dios está con nosotros, eso se llama fe. Y bueno, por eso es que nos reunimos en este día, porque no es nada más una reunión normal, es una reunión sobrenatural, donde vemos cómo la presencia de Dios se mueve tremendamente en cada hogar, en cada persona que está viendo y oyendo y creyendo la palabra de Dios. Bueno, nada más quiero decirles que agradecerles a las personas que han diezmado y que han ofrendado. Muchas gracias, que el Señor se los multiplique. Los que no lo han hecho y que lo quieran hacer, en el mensaje, a través del mensaje, el pastor Armando pondré en la bandeja de entrada en donde puedes depositar tus diezmos y ofrendas. Y ahí mismo en Filipenses 4:11 dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Tenemos una cuenta celestial y, por ejemplo, está la vida de Abel. Esta es la cuenta celestial que tenemos, que el Señor también está viendo cómo están nuestros corazones para el dar. En la cuestión de dar, en la cuestión de honrar al Señor, en la cuestión de decirle, Señor, voy a seguir siendo fiel en lo poco o en lo mucho. Y sé vivir y estoy agradecida porque sé que no me vas a dejar. Entonces, mi Dios en el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Cuando nosotros le damos al Señor, dice, mi Dios pues suplirá todo. En algunos tienen trabajo, tienen comida, tienen despensa, pero a lo mejor en su hogar hay un desorden, ¿verdad? Hay falta de perdón, hay falta de amor, hay falta de otras cosas que tú le estás diciendo, Señor, sana mi matrimonio, sana mis hijos, Señor, devuélveme el corazón de mis hijos, que en la noche podamos dormir. Pero también puede ser que a lo mejor, como dije en el principio, algunos no tienen trabajo, el Señor suplirá todo lo que te falta. Algunos dirán, se enfermo mi familia. Pues enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Jesús, creyendo que Él suplirá en esa familia. Donde hay enfermos, el Señor suplirá, ¿verdad? Ahí hay una necesidad económica, porque cuando una persona está enferma hay gastos médicos, el Señor suplirá. Y no nada más eso, porque Él es nuestro sanador. Y creemos y enviamos la palabra de sanidad a los hogares donde hay enfermos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces Él suplirá todo lo que necesitamos. ¿Lo creemos? ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Y en Él descanso, y en Él tengo paz. Y sé que Él nos contesta, y sé que a través de la oración Él hace cosas sorprendentes, muy sobrenaturales, que muchos de nosotros vamos a dar testimonio para la gloria de Dios. Todo lo que el Señor nos da es para que su nombre sea glorificado y exaltado. Bueno, ahora voy a dar los avisos de la semana. Mañana viernes en la noche hay un tiempo de reflexión a las 8 de la noche. El sábado a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana es la reunión de varones. Y el domingo les tengo una excelente noticia y la va a dar completa el pastor. Ya vamos a reunirnos este domingo, primeramente Dios. Yo nada más voy a decir el horario de las dos reuniones y el pastor Reinaldo va a decir las demás instrucciones que nos tiene que dar. Va a ser de la primera reunión de 9 a 11 y la segunda reunión de 12 a 1. Entonces, estén atentos los que puedan venir, aquí los esperamos. Claro, van a traer su cubrebocas, van a traer su sanitizante, aquí también lo vamos a tener. Vamos a guardar la distancia, algo que sí yo les quiero decir, todos nos extrañamos, ¿verdad? Todos nos extrañamos y quisiéramos darnos un abrazo, un saludo, pero nos vamos a abstener de eso, nada más porque dicen guarden su distancia. Entonces vamos a guardar nuestra distancia y pues así como lo estamos haciendo. Te extraño, te quiero dar un abrazo, así les vamos a decir, así como yo ahorita les envío un abrazo a todos. Y bueno, el pastor Reinaldo les va a informar todo lo demás para el día domingo. Pastor Reinaldo, buenas tardes, qué gusto que ya estemos aquí esperando la palabra de Dios de poder y en lo sobrenatural, claro, siempre en lo sobrenatural y en la fe en el Señor Jesucristo. Sí, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente y que podamos estar juntos para pasar este tiempo de la palabra de Dios. Pues ya se acerca el tiempo de empezarnos a reunir, gradualmente va a ser el domingo, como ya lo dijo mi esposa, tendremos espacio para casi 90 personas, 86 personas, 88. Pero serán dos reuniones, a las 9 y a las 11. Tenemos todas las medidas. Mañana viene Rubí a sanitizar con sus trabajadores, su empresa de sanitización y limpieza, y vienen a sanitizar toda la iglesia. Así es que va a quedar para 15 días, pero de todas maneras cada reunión tendremos sanitizantes, gel, algún despistadón por ahí que llegue sin cubrebocas. Aquí vamos a tener cubrebocas para poderles proporcionar mascarillas a los que necesiten, o caretas más bien, y todos los protocolos, todos los de que está dictando la autoridad, los vamos a tener, y aún más, porque aún también la presencia de Dios, sus ángeles, Él estará aquí con nosotros y
y tendremos tiempo de volvernos a reunir y gozarnos en una preciosa alabanza y en una palabra de parte de Dios. Solo durará 1 hora cada reunión, de 9 a 10 y de 11 a 12. Así es que les pedimos que los que quieran anotarse sean puntuales. Tenemos algunos chats en WhatsApp, ahí nos van a dejar información de si vienen por familia, vienen por individuales, con pareja, etcétera, para poder acomodar sus lugares. Pero si no, aquí en Facebook o en el YouTube nos pueden dejar en los comentarios si tienen la intención de venir para poderles reservar el lugar. Pero va a haber lugar para los que podamos. Los que no puedan venir porque pues han pasado una situación difícil en cuanto al virus o no se sienten seguros todavía, o tienen algún problema pues de las enfermedades o de algún síntoma que pueda poner en riesgo a más, pues les pedimos que en casa y en Facebook vamos a seguir transmitiendo los mensajes, las predicaciones, pero los que puedan, pues vamos a gozarnos en el Señor el domingo próximo, 9 y 11 de la mañana. Y pues vamos a la palabra de Dios. Hemos estado viendo algunas pues maneras de cómo pelear, cómo luchar. Vimos en Efesios 6 todo lo que es la armadura de Dios. Vimos también que la Escritura nos dice que no tenemos, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí vimos armas y armadura espiritual. Tuvimos una reflexión en el Facebook y en el YouTube. Puedes ver esos videos donde aprendimos muchas cosas juntos y pues hemos sido fortalecidos para enfrentar esta guerra, porque tú no ves a nadie para pelear, no ves es como algo invisible, ¿verdad? Pero la lucha está para poder tomar las armas, la armadura y poder tener la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, diferentes textos vimos o diferentes historias, como el Señor tomó poder cuando fue investido del Espíritu Santo, cómo fue llevado al desierto y ahí tuvo su primer guerra, su primer lucha, pero también sus primeras victorias sobre el enemigo. Así es que fue algo tremendo. Los apóstoles, que más adelante iremos viendo algunas historias, pues tuvieron también no lucha en algunos casos contra carne y sangre, pero en otros casos se puede ver como que si fuera contra alguien de la carne, pero realmente es espiritual todo lo que se mueve. Y vamos a ver una historia similar esta noche que tiene que ver con 3 jóvenes. Bueno, la historia en el libro de Daniel comienza con 4 jóvenes, que es Daniel, es Sadrach, es Mesac y es Abed-Nego. Entonces esos 4 hombres de Dios, jóvenes de Dios, voy a hacer una reseña para poder entrar en la palabra, si no tendríamos que leer 3 capítulos, tendríamos que leer 3 capítulos que nos pudieran dar toda la reseña, pero se los voy a decir así brevemente. Pues fueron llevados en el cautiverio del imperio de Babilonia, todos los israelitas, y principalmente tomaron a los jóvenes, a los varones, para llevárselos pues a prepararlos para adoctrinarlos en sus enseñanzas, en sus costumbres, en sus religiones, en sus brujerías, en sus hechicerías, y que después ellos pues pudieran hacer lo mismo con su gente, con su pueblo, con los hebreos. Entonces fueron escogidos, y dice que hombres sabios, entendidos, y que fueran de buen corazón. Entonces son llevados. ¿Qué semejanza con algunos sistemas que quieren a lo mejor para hacer esos lavados de cerebro, de corazón, de meter cosas incorrectas en la vida, en el pensamiento,
en la manera de pensar y después pues en la manera de actuar, adoctrinarlos para cosas contrarias a las cosas de Dios, desde luego. Y esa era la intención de Nabucodonosor, su imperio, sus magistrados, sus jueces, sus sátrapas. Entonces, cuando los llevan cautivos les dicen que tienen que comer de la comida de ellos, pero mucha de esa comida era inmunda, considerada y hablada por el Señor, que era una comida que no podían comer, como pues la carne de puerco, como los animales que se arrastran, como cierto tipo de aves, ciertos tipos de animales con pezuñas hendidas, por ejemplo el cóndor, el buitre, todo eso que son animales que fueron diseñados para hacer limpieza, para la carroña, etcétera, pero que el Señor les dijo que no lo comieran. ¿Y por qué? Muchas cosas tienen que ver con la salud, ¿verdad? Porque nadie se va a comer en lugar de un guajolote en Navidad un sopilote, pero en todas esas indicaciones Dios nos hablaba y nos decía que tuviéramos cuidado también por nuestra propia salud, pero también en lo espiritual. Quien lo empezaba a hacer y a quien se le enseñaba a hacer era como revelarse a Dios, pero eso solamente en el inicio. Estamos hablando de la llegada de la alimentación que querían darles a ellos, por lo cual Abel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó y Daniel pidieron que no les dieran de comer de esa porción, sino que les apartaran puras verduras y agua. Y el jefe de los cocineros dijo: no, porque ustedes en un tiempo van a estar flacos, van a estar débiles y a mí me van a echar la culpa. Yo tengo que darles la comida que se les asignó. Y ellos dijeron: haz la prueba un mes y si tú nos ves como dices, pues ya no hacemos nada ahí. Y pasó ese mes y ¿sabes qué? Pues estaban mucho más fortalecidos y más lúcidos que todos los demás. Entonces, en todo esto, pues fueron ganando terreno, sabiduría. Dice la palabra que Dios estaba con ellos, que Dios, la gracia de Dios, y que eran 10 veces mejores que todos los de Babilonia. Los hijos de Dios eran mejores a todos ellos. Entonces, pues fue algo tremendo, fue algo que hizo diferencia. Se veía quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los babilonios. Entonces, pues así comienza la historia del libro de Daniel. Pero pues siempre hay al lado de esos personajes, de esos reyes, hombres malvados, perversos, y muchos de ellos son consejeros, desgraciadamente. Por eso dice la palabra que oremos por los gobernantes, pero no tanto que oremos, pues, porque algunos dicen: oye, es con lo que está pasando, lo que están haciendo, cómo están actuando, ¿cómo voy a orar por ellos? Pero oramos para que haya cerca de ellos gente con sabiduría y también para que a ellos mismos Dios se les revele y entonces pueda traer sabiduría a sus corazones y puedan hacer cambios verdaderos inspirados por Dios. Por eso es la oración, recordando que Dios pone, pero también quita a los reyes de la tierra. Pues ya yéndonos al capítulo 3, verso 8, estos hombres diseñaron algo en su corazón, conspiraron algo en su corazón y dijeron: vamos a hacer una estatua del rey Nabucodonosor y vamos a decirle que pues él ya es pues prácticamente un dios aquí en toda Babilonia, y que por lo tanto toda la gente, cuando oigan el toque del tambor, del clarín, de todas de todos los instrumentos musicales que se habían diseñado, dice: cuando se oiga eso en toda tierra, en toda villa, en toda ranchería, en toda ciudad, cuando alguien de nuestra gente que enviamos toque los instrumentos, todos se tienen que hincar y doblar su rodilla para adorar la estatua de Nabucodonosor.
Entonces, pues, ahí es cuando viene el edicto y, pues, obviamente Sadrach, Mesach y Abed-Negó y también Daniel, pues, no aceptan eso. Desde luego que, pues, no contradijeron nada, simplemente no lo aceptan y no, pues, no lo iban a hacer así de sencillo. Por lo cual estos hombres malvados estaban espiándolos para ver a qué horas fallaban ellos. Como ese tipo de gente que está viendo que tú tengas una pequeña falla para acusarte, para condenarte, que el acusador es el diablo, es el padre de mentira, ¿sí? Es el que acusa a los hermanos, dice la palabra de Dios. Y entonces a través de estas gentes van y le dicen a Nabucodonosor que haga esa estatua y que firme un edicto. Y lo firma, y entonces, pues cuando se tocaba la bocina, el tamboril, cuando se tocaban los diferentes instrumentos que fueron diseñados por esos músicos, pues ahí entonces todos se tenían que hincar. Inmediatamente se veía a los que nos hincaban, desde luego que fueron llevados y acusados delante del rey Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y dice la escritura, ya entrando en el capítulo 3, verso 8. Pero el hincarse a la estatua de Nabucodonosor también tenía que ver con idolatría, también tenía que ver con quitarle la honra a Dios, porque el enemigo diseña muchas cosas. A veces no tiene que ser una estatua, pero diseña muchas cosas para que la gente le quite la honra a Dios, o para que el diablo le quite la honra a Dios y le haga ver a la gente cosas diferentes, como si Dios no importara o si Dios no mereciera la gloria y la honra. Recordemos que Luzbel hizo la rebelión en el cielo con una tercera parte de los ángeles, y él decía que a él le adoraran en lugar de a Dios. Él buscaba la adoración, por eso las estatuas, por eso los ídolos de todas las religiones, sean animales, sean personas, o sea, tienen que ver con un espíritu, porque Samuel le dijo a Saúl, como espíritu de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la hechicería, la brujería. Entonces, la idolatría se compara con las cosas ocultas, con el culto al enemigo, con no doblar la rodilla a Dios, sino a los ídolos. Y hay muchos tipos de ídolos, no solamente esos. Pueden ser personas, pueden ser artistas, pueden ser gobernantes, que la gente diga yo estoy más con él que aún con el mismo Dios. Los hemos oído esas expresiones, y sabes, todo eso que quita la adoración hacia Dios, pues es una guerra espiritual, es una idolatría, es una hechicería, y todas esas cosas pues desvían a la gente. Así es que también estaban prontos para acusar a la gente, todas estas malvadas personas, para acusar a los hijos de Dios, todas estas malvadas personas. Y en el verso 8, Daniel 3:8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos o a los hebreos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una orden que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. De fuego ardiente. Esa era la sentencia, el horno de fuego, meter
a la persona, y si tenía familia metían a toda la familia, a los hijos, a los abuelos, toda la familia, eran echados al horno de fuego. Entonces toda la gente estaba atemorizada, aterrorizada, y pues todos doblaban su rodilla. Pero le dijeron, hay estos 3 jóvenes, dice el verso 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. No adoran tus dioses, no adoran tu estatua y no adoran la estatua de oro que has levantado. Podemos darnos cuenta, todo tiene que ver con el ocultismo, con la hechicería, con el engaño, con las vendas mágicas, para rendirle culto a una persona. Y sabes, dice la Escritura que no hay un hombre debajo del cielo por quien podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Dice, y ese nombre se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Y a ese nombre todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Pero el enemigo sigue engañando a las gentes, a las multitudes, para que busquen otros dioses, para que busquen otros ídolos, para que busquen otras estatuas. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Dice, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en el mismo instante, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será? ¿Qué Dios será? Aquel que os libre de mis manos. O sea, dijo, no hay un Dios, no hay un poder, no hay nada en el cielo, en la tierra, que los pueda librar de mi mano. O sea, este cuate ya se sentía que más que Dios. Imagínate hasta dónde llega el engaño de gobernantes que se crean dioses, y algunos que hasta se crean más que dioses. Aquellos que dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿O cómo se va a manifestar? ¿O de dónde vendrá? ¿Sabes? El atentar contra las leyes de Dios es atentar contra Dios mismo. Por eso Pablo decía que era mejor obedecer a Dios que a los hombres. Tenemos que obedecer pues las autoridades, tenemos que obedecer las leyes mientras no se opongan a las leyes de Dios, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Imagínate que alguien te diga, ¿y a poco tu Dios te puede librar? ¿A poco tu Dios te puede rescatar? ¿A poco el Dios en el que has confiado va a poder, si tú necesitas de mí, necesitas de mis servicios, necesitas de mi misericordia, no sé, haciendo a la gente creer que son necesarios? De hecho, Nabucodonosor enloqueció. En el capítulo que sigue vemos cómo Nabucodonosor, de tanto poder y tanta soberbia, de repente enloquece y dice que quedó como las bestias comiendo zacate y tierra, pasto seco por las llanuras, como si fuera una bestia, porque llegó un momento en que se creyó Dios y entonces vino su caída. Tú y yo dependemos de Dios, tú y yo tenemos necesidad de Dios.
Mi dependencia, mi ayuda, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Él es Jehová Jireh. Él es el Shaddai. Él suple todas mis necesidades. Él es Jehová Rafa. Él es mi sanador. Él es el Dios todopoderoso. Usa hombres, usa circunstancias, pero mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sadrac, Mesas y Abed-Negó respondieron al rey de Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cómo la ves?, le dijeron. ¿Dices que cuál Dios hay? Pues mira, ni te vamos a responder, ni nos des 8 días ni 15 días. De una vez te decimos, no vamos a hacer lo que nos estás diciendo. ¿Y quién nos va a librar? Dice: aquí nuestro Dios, a quien servirnos, puede librarnos sin ningún problema. ¿Sabes? Dios te puede levantar sin ningún problema. Dios te puede restaurar sin ningún problema. Dios puede fortalecerte sin ningún problema. Dios puede sacarte adelante sin ningún problema. Dios te puede sacar de cualquier horno de fuego sin ningún problema, porque para Él no hay nada imposible. Pero tenemos que estar atentos y fieles a no doblar nuestra rodilla ante los ídolos, ante las corrientes de este mundo, ante la estatua de oro, dejarnos ir por el dinero avariciosamente, dejarnos ir por hacer cosas indebidas para conseguir el oro, el dinero. ¿Sabes qué? Nuestro Dios no es el dinero. Nuestro Dios es el Dios que hizo el dinero, el Dios que hizo el oro. ¿Para qué quiero dinero si tengo al Dios que lo hizo? Claro que lo necesitamos, claro que es necesario, claro que es bueno, pues yo no estoy hablando de eso. Claro que Dios quiere que prosperes en todas las cosas, claro que Dios quiere que emprendas tu trabajo, tu negocio, que crezcas, claro que Dios quiere todo eso, pero que nunca te le dobles al Dios Mamón, al Dios del dinero, que hagas cosas que no por el dinero, porque el mal de todos los males es el amor al dinero. Y sabes, mucha gente le sigue la corriente a personas, a líderes, en fin, porque si no dejan de percibir, porque si no está en riesgo sus puestos, sus gobiernos, sus negocios, lo que sea, porque tienen que hacer lo que quieren, porque se doblan a la estatua de Nabucodonosor. Pero nosotros no somos así. Nosotros doblamos nuestras rodillas al único Dios verdadero. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El Dios al que servimos, mientras tú sirvas a Dios, mientras yo sirva a Dios, sabes, las cosas son diferentes. Dios nos protege, Dios nos ayuda, Él nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Él es nuestro Señor. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesa y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, ese tipo de hornos que eran gigantes, pues donde cabían muchas personas, tenían desde luego una puerta donde aventaban a las personas, y pues había algunas especies de ventanas donde se podía observar desde lejos, desde luego, si ya había cenizas o había desaparecido todo, y ahí estaba, o veían
pues maliciosamente cómo la gente se consumía ahí. Pero dice que el rey se enojó mucho y que ordenó que el horno se calentase no como era acostumbrado, sino 7 veces más. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarnos al horno de fuego ardiendo. Todavía atados para que no pudieran hacer nada. Pues era pues muy ingenuo decir, ay, amárralo, pues, si él sabía lo que pasaba, ¿para qué unas simples tiras de lazo iban a servir? Pero en su locura hacía todo eso, pero los metió atados, porque el enemigo quiere atar a la gente con sus patrañas. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, urgía, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Era tan fuerte la intensidad que los que lo llevaban se los consumió la llama. Pero la Biblia dice que aunque andes por el agua no te anegarás, y si andares por el fuego, la llama no arderá en ti. El horno de fuego significa la opresión, la tiranía, el odio, los problemas, las fuertes luchas que un hijo de Dios pasa y tiene que pasar en muchas ocasiones, y a veces esos tipos de cosas son tan fuertes que hay gente que dice, ya no siento lo duro sino lo tupido, o ya no aguanto más el fuego que se ha venido contra mí. Dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, en verdad, oh rey, sí, así lo hicimos. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿4 varones qué? Sueltos. ¿Te das cuenta? O sea, los metieron atados y el fuego quemó todo, quemó hasta las ataduras, menos a los hijos de Dios. ¿Sabes? El fuego de Dios también quema toda atadura con el pecado, toda atadura con la maldad. Dios nos libra en su misericordia. Dios no quiere que tengas ninguna atadura, ninguna cosa que venga en contra de Él, ni que estés atado por la vida, como cuando salió Lázaro de la tumba, dice que venía atada las manos y los pies, y el Señor dijo, desatadle y dejadle ir. Hoy tiene que haber gente que sea desatada por el poder de Dios, que toda atadura, toda cadena sea cortada, toda cadena y atadura del pecado sea cortada en el nombre de Jesús, para que puedan vivir libres, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dijo, aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Pues tenía una confusión tremenda Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque no sabía quién era Jesucristo, no sabía quién era el Hijo de Dios. Hermano, todavía no existía. Jesucristo ha existido en la eternidad. Él estuvo en el principio de la creación y Él va a estar en el día final. Para Él, el trasladarse en la eternidad no es ningún problema. Para nosotros puede ser hasta incomprensible. Pero ahí estaba el Señor, dice, uno semejante a los hijos de los dioses. No era hijo de los dioses, era semejante al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahí estaba
Jesús, porque dice que si andas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dijo el Señor, yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Dios estará en el horno. Cuando pasamos cosas difíciles, no dudes, Dios está ahí. Lo está permitiendo porque por el fuego se purifican muchas cosas. Hoy di un mensaje a los pastores en la mañana referente al fuego de Dios, a cómo los ministerios son probados por el fuego, los ministros son probados por el fuego, pero tú y yo somos probados por el fuego también. Sadrac, Mesa y Abednego fueron probados, pero le subieron, imagínate, con el número 1 se quemaban, pero dijo Nabucodonosor, el 2, súbanle al nivel 2, pues ya, al 3, pues hasta los que lo llevaron se quemaron, hombre, los más fuertes de su imperio, pero al 5 ya es una exageración, al 6 o al 7 ya es la rabia y el odio de ese hombre que representa a Satanás en ese momento contra un hijo de Dios. Pero dice la Escritura que la llama no arderá en ti. Dice la Escritura, por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré en el día malo y le mostraré mi salvación. Imagínate, ya estoy en el horno, nadie me va a rescatar, nadie vino y de repente está Jesús. O están en el horno de fuego y dijo, oye, no nos quemamos, qué bueno que no hemos renegado, qué bueno que no hemos blasfemado, qué bueno que no hemos ido hacia atrás, qué bueno que estamos listos para seguir adelante, qué bueno, mira cómo Dios nos guarda en medio de... Es impresionante, es increíble, nadie lo puede creer, pero para Dios no hay nada imposible y de repente ven a Jesús en medio del fuego. Y entonces Nabucodonosor dice en el verso 26 que se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesa y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Quién les dio ese título? Esos títulos los da Dios. ¿Sí? Esos títulos los da Dios, dice, siervos del Dios Altísimo. Salid y venid. Entonces Sadrac, Mesa y Abednego salieron del medio del fuego. Salieron del medio del fuego. Tienes que salir del medio del fuego, pero tienes que salir aprobado. Como la plata, tienes que salir aprobado como el oro. Tienes que salir aprobado como las perlas, las piedras preciosas. Tienes que salir, pero la mejor manera de salir de ahí es salir aprobado. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ni siquiera olían a leña. Como decía la de Mocedades, hueles a leña de otro hogar, o hueles a leña ajena, o no sé, pero ni siquiera olían a leña, ni a humo, ni a nada. No les hizo nada, ni un cabello les fue quitado, fue quemado de sus cabezas. Estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesa y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿A quién libró? A los siervos que confiaron en él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El enemigo va a hacer todo para que tú desvíes tu fe del Dios Todopoderoso. Pero él dijo, muchachos, el Dios a que ustedes sirven los ha librado. Bendito sea el Dios de ustedes, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir a Dios que a sus dioses. Prefieren perder la vida que servir a otros dioses. Prefieren perder la vida que doblarse a la estatua de Nabucodonosor. Prefieren servir a Dios y adorar a Dios antes, confiar en Dios, antes que el mundo, la influencia del mundo los jale, los lleve de aquí para allá. Dice, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no quisieron doblar sus rodillas a otro Dios que no sea su Dios. ¿Sabes? Estaban ganando una batalla, porque no sé cuánta gente se convirtió, por lo menos Nabucodonosor dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y entonces ahora se fue al otro extremo. Dijo, ahora el que van a adorar es al Dios de ellos, al Dios que nos ha demostrado que es un Dios bueno, es un Dios fiel y es un Dios poderoso. Y dice que todos iban a doblar su rodilla a ese nombre. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Fueron engrandecidos por su fidelidad, por su lealtad, por su valor, porque ni aun el horno, ni aun que estaba todo fuego, no sé en qué nivel del fuego estés esta noche, en qué nivel del fuego pudieras estar pasando. Con la pandemia yo creo que muchos andamos arriba del 4, 5, yo no sé, pero pues hemos librado otros hornos, hemos librado otras batallas. Y siempre el final es, el Señor, el Dios en el que confiaron, les dio la victoria. Y yo oro para que esta noche, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios en el que has confiado, el Dios al que sirves, te libre del horno y te libre del enemigo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta noche. Padre, ahí a donde están cada uno de mis hermanos, de tus hijos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo venga una fortaleza, una revelación especial de tu palabra y de lo que acabamos de aprender y estudiar de ti. Señor, llénanos de tu presencia. Hoy sean fortalecidas las vidas de mis hermanos, Señor, pero que hoy también podamos salir del horno, Señor. Y si hemos de estar en el horno, que tú te pasees con nosotros. Como dijo Nabucodonosor, hay uno cuarto semejante al Hijo de Dios. Tú estarás con nosotros siempre, Señor. Bendícenos y gracias, Señor, porque aunque estemos en los ríos y en las aguas no nos anegaremos, y aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, ni la llama arderá en nosotros, porque tú nos libras del horno de fuego, Señor, nuevamente. Gracias por las pruebas, gracias porque podemos salir aprobados, Señor. Sean bendecidos, sean fortalecidos esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Domingo 9 y 11 de la mañana. Bendiciones.